¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando otra edición de Visión 7 Internacional. Hoy sin Pedro Brigger, lo tenemos andando por Europa. Ya tendremos noticias de él durante la semana con toda seguridad. Pero con Telma Luzani le vamos a ofrecer un programa donde vamos a tocar varios temas que hicieron mucho ruido en la semana. Uno tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, una reforma en su estructura de poder, en su estructura de votación, que debía favorecer a los países en desarrollo, a los países emergentes. Se postergó, se prorrogó esta reforma, quedó para otros tiempos, para el año que viene, la discusión. Vamos a tratar qué es lo que pasó en el Fondo Monetario, qué está pasando actualmente con el fondo, el intento de recuperar prestigio y el fracaso de algunos acuerdos previos. También vamos a estar hablando, como es obvio, de Paraguay, lo que ha sucedido, como el golpe de escena que significa la muerte de Lino Oviedo, una muerte del candidato, de uno de los candidatos a las próximas elecciones presidenciales, que genera muchas dudas y muchos interrogantes con respecto a por qué se cayó ese helicóptero. Vamos a estar con una invitada, la licenciada Magdalena López, una especialista en el tema de Paraguay, una estudiosa, una investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que va a estar conversando con nosotros. Telma. Sí, y el otro tema que también ha impactado durante toda la semana, no solo acá, sino también en Europa y yo diría en el mundo, es el escándalo que se está viviendo en España, específicamente el Partido Popular, que en este momento está en el poder con su jefe de Estado, Mariano Rajoy. Lo que ha sucedido, ustedes saben, es que ha aparecido un documento donde aparecen pagos, sobornos, por dinero en negro para financiar el partido. Así que los invito a ver un muy buen informe sobre este tema. La menor sombra de transparencia total, pues. Los españoles, a los cuales les estamos pidiendo sacrificios. Salpicado por las denuncias de corrupción en las esferas más altas del Partido Popular, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, enfrenta su peor crisis desde que llegó al poder en diciembre de 2011. Y acelerar el regreso de la creación de empleo. Miles de ciudadanos en las calles y la oposición encabezada por el Partido Socialista reclaman su renuncia luego de que el diario El País publicara una serie de documentos que sugieren que tanto Rajoy como la cúpula de su partido cobraron durante años sobresueldos con dinero en efectivo. Pedimos que abandone la presidencia del gobierno y que dé paso a otro presidente que pueda restablecer la fortaleza, la credibilidad y la estabilidad que necesita nuestro país. Su presencia al frente de la presidencia del gobierno es en este momento un lastre para nuestro país. Es que no puede. El escándalo se desató al publicarse los llamados papeles secretos de Bárcenas, una libreta de contabilidad paralela supuestamente confeccionada por Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, donde aparecen en 2 columnas los nombres de destacados miembros del partido con las cifras de dinero que entraba o salía de las arcas del partido, provenientes de empresarios y compañías, la mayoría empresas constructoras e inmobiliarias. Según El País, estos números, fechados entre 1990 y 2008, en pleno auge de la llamada burbuja inmobiliaria, que luego derivó en una de las peores crisis de la economía española, pertenecían a donaciones fuera de la ley de financiación política. La legislación establece que un contribuyente solo puede donar por año a un partido político hasta un máximo de 60.000 euros y que el dinero no puede proceder de empresas que mantengan contratos con el gobierno. El nombre de Mariano Rajoy aparece varias veces en los documentos junto a una cifra: 25.200 euros durante 11 años, de 1999 a 2008. Una cantidad similar aparece junto al nombre de su principal colaboradora, María Dolores de Cospedal, y otros altos dirigentes conservadores. Este no es el primer caso de corrupción en el que está implicado Bárcenas. El ex senador renunció a la tesorería del partido cuando fue implicado en la denominada trama Gürtel, por el que está acusado de fraude fiscal y financiación ilegal, comprobándose la existencia de 2 cuentas en Suiza de su propiedad, una de ellas por 22 millones de euros.
Solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias que afecten a militantes... Aunque Mariano Rajoy niega haber recibido cualquier pago secreto y denuncia una campaña de difamación en su contra, la Fiscalía Anticorrupción acaba de iniciar una investigación asegurando que hay suficientes evidencias para analizar las acusaciones contra el Partido Popular. Citado por la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas negó haber pagado sobresueldos, afirmación desmentida por Jorge Trías, un exdiputado conservador que aseguró que los documentos publicados por El País son copia fiel de la contabilidad manuscrita que llevaba el ex tesorero. Las acusaciones de corrupción en el partido gobernante y la tasa récord de desempleo del 26%, dada a conocer esta semana, cayeron como un balde de agua fría sobre los españoles, forzados a aceptar severas medidas de austeridad desde que Mariano Rajoy se hizo cargo del gobierno. El presidente del gobierno español se verá obligado a afrontar de ahora en más mucho más que un dilema ético. Bueno, y hay que recordarlo, ¿no? Hace apenas un año y un mes que está Mariano Rajoy en el poder, ganó por amplia mayoría y con una mayoría muy importante en el Parlamento. En este contexto aparece ya un tema que no es nuevo, por supuesto, pero que reverdeció y que realmente lo pone en un jaque, además de la crisis económica, en un jaque problemático el gobierno, ¿no? Sí, tal cual, porque digamos hay varios elementos que se van sumando acá. Primero, ¿por qué aparece esto? Porque evidentemente surgió de las mismas filas del Partido Popular o de filas muy cercanas, no es que lo inventó el diario El País, no es que era una investigación que venía haciéndose, sino que alguien filtró obviamente esta información y algunos testimonios de propios integrantes del Partido Popular que dicen que sí, es cierto, esa lista reflejaba lo que se hacía con el dinero, una forma de administrar la plata del partido, lo van acentuando esa sensación de que algo pasó adentro del Partido Popular o de la fila cercana. Y Esperanza Aguirre aprovechó enormemente porque dice, sí señores, hay que hacer una auditoría, es decir, como vos decís, una parte interna del partido está queriendo desplazar a otra y aprovecha esto como tal trampolín. Cual. Y el otro elemento es el momento, porque hoy lo que estamos viendo en esta semana es que de repente se dispararon todos los índices de desconfianza del mercado, el riesgo país, la suba de la tasa de interés que le cobran a España por refinanciar deuda, todo de golpe. Y esto marca claramente que no hay un divorcio entre la supuesta confianza de los inversores y la situación política. Lo que pasó, no hay nada nuevo en la economía española. Sigue en la crisis que viene dándose desde hace más de un año, ya desde el gobierno del partido del PSOE, que se vino agravando mes a mes. Los últimos datos simplemente son un paso más en el agravamiento, pero ahora aparece la debilidad política de este gobierno, que eventualmente, en el caso de una crisis, como lo planteó el socialismo a través de Rubalcaba, lo que le están pidiendo es que el Partido Popular reemplace al titular de gobierno y ponga otra persona al propio partido que sea más confiable o no esté involucrado en este caso. Ahora, es interesante lo que vos decís, pero yo lo quisiera dar vuelta para reflexionar un punto en esto. Aparecen las crisis económicas un poco vinculadas a la corrupción, es decir, cuando un gobierno, cuando un país entra en crisis económica, inmediatamente aparecen, pareciera de casualidad o no, los temas de corrupción. Ahora, el riesgo, yo recuerdo el caso de la Argentina concretamente, es que se empieza a pensar que las fallas tienen que ver con la corrupción de los hombres o de los políticos y no con el modelo. Es decir, hay una tendencia a enmascarar lo que en realidad es un defecto de políticas económicas, como decís vos, y no más allá de la corrupción, sin querer defenderla ni mucho menos. Pero no es fallo tanto de la corrupción, que de hecho creo que la deben tener todos los partidos, sino de un modelo concreto, pero se esconde. Sí, en todo caso, si fuéramos precisos y profundos en el análisis, deberíamos decir que acá hay dos modelos en crisis, el modelo económico y el modelo político, porque esto es lo que provoca la corrupción, no uno que tapa. Y te agrego otro, ¿no? El modelo monárquico, porque vos sabés que hoy en la tapa del País aparece un señor bajando la plaqueta de la calle que decía Rambla,
Paseo Duque de Palma, que es el nombre que tienen el yerno del rey Juan Carlos, que como sabemos es otro caso de corrupción. Había recibido o había desviado mucho dinero de la Comunidad de Valencia y de las Baleares a una empresa propia que se llamaba Noos, que supuestamente hacía eventos, los eventos nunca se realizaban, embolsó ese dinero que se habla como mínimo de 6 millones de euros. Entonces, bueno, ha caído un título nobiliario. Sí. Ha caído un título nobiliario. Ya la hija del rey y su yerno no tienen más el título noble de los duques de Palma. Recordemos en este caso de la crisis que ahora sale a la luz de España, la corrupción con los sobresueldos y diversos pagos que encima provenían, la fuente de estos ingresos eran los aportes que hacían empresas que se beneficiaban con contratos del Estado español, nace con el gobierno de Aznar. Justamente el gobierno que puso en marcha, el gobierno del Partido Popular anterior, que fue el que puso en marcha toda esta política neoliberal en España, o por lo menos la profundizó en forma mucho más severa. Después vino el gobierno de Rodríguez Zapatero, que de hecho la continuó, y Mariano Rajoy, como decías vos, Telma, hace apenas 13 meses que está haciendo pasar a España por su peor momento en términos económicos y ahora políticos y éticos, ¿no? Son, en resumen, 3 escándalos, digamos. Por un lado, el de la monarquía, que yo hice referencia recién, el caso Bárcenas, que es de las cuentas manuscritas, y el caso que se llama Gürtel, que es también el caso que vos decías que venía ya de la época de Aznar. En realidad hay 3, malversación de fondos en todos los casos. Una situación política que evidentemente es una crisis que está a punto de estallar, pero pareciera ser que cada vez tiene más elementos y uno no sabe a ciencia cierta por dónde va a estallar esto, pero evidentemente el destino es... Hay 25% de la población desocupada, ¿no? Tal cual, por eso, porque son elementos que se van agregando, se van sumando y bueno, en algún momento... Recortes a la investigación, leía en la semana recortes a la ciencia, a la investigación, decía, algo que va empobreciendo al país a largo plazo, ¿no? Salud, educación... Realmente grave la situación de España. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Hola, ¿cómo Félix? le va? Muy buenos días o buenas tardes, como quieran. Bueno, sí, alta temperatura, escuchaban información internacional, igual que la que estamos viviendo en la Argentina, digo, pero por la sensación térmica. 30 grados 5 décimas, estamos en vivo, la temperatura 28 grados 5, 12:43, hasta las 13:30 tenemos muchísimo material. 0800 444 1777 y 4535-0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Recuerden que también pueden hacerlo a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Muchas gracias a Juan Carlos de Berazategui, que se comunicó con nosotros, al Negro Fontova, claro está, que siempre está firme allí, a Jessica, Karina también, a todos ellos y muchos mensajes que estamos recibiendo. ¿Qué les parece si para comenzar ya con la incógnita de hoy empezamos con los datos que les ofrecemos habitualmente para que nos digan quién es el personaje que queremos saber su nombre? Bueno, nacido en Palomar, pasó su infancia y adolescencia en el barrio porteño de Belgrano. Su padre era un cantante de tangos aficionado, quien junto con sus tíos le inculcaron su amor a la música. A los 12 años ganó un concurso de canto, aunque desistió de hacer una gira. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en esta edición de Visión 7 Internacional y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Paraguay y la muerte de Lino Oviedo. El fallecimiento del militar golpista y candidato a la presidencia en un accidente aéreo conmocionó al país vecino. Luego de la pausa, analizamos con Magdalena López, licenciada en Ciencias Políticas, la situación paraguaya de cara a las elecciones de abril próximo. Además, reforma postergada. Presionado por los países europeos, el Fondo Monetario Internacional demora los cambios a favor de los países emergentes, consensuados en la cumbre del G20 en 2010, sin plazos a la vista. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.